Era una de esas mañanas que se sienten pesadas en el pecho, como si el aire estuviera lleno de algo más que humedad. Esa sensación incómoda, cuando incluso el silencio parece hacer eco, me hizo despertar antes de que saliera el sol. Abrí la ventana esperando un soplo de frescura, pero lo único que encontré fue ese calor húmedo y pegajoso que se pega a la piel y a los pensamientos. Fue entonces cuando decidí, hoy sería el día de ordenar la casa de principio a fin, como si limpiar cada rincón también pudiera despejar esa inquietud que me oprimía por dentro. Me puse una camiseta vieja, me até el pelo y agarré la tela. Empecé por las ventanas de la sala, todavía empañadas por la lluvia de los días anteriores. El sonido del agua corriendo por la ventana, la fricción de la franela contra el cristal, era casi terapéutico. Fue en ese momento, con las manos ocupadas y la mente un poco más ligera, que el teléfono vibró en mi bolsillo. El nombre en la pantalla me hizo detenerme. Zina. 15 años sin vernos desde nuestra época escolar, cuando éramos inseparables, corriendo por el campo, soñando demasiado grande para dos niñas. Su voz al otro lado de la línea era como un golpe de nostalgia. Estoy de paso por tu ciudad, solo por hoy. ¿Tomamos un café? Miré a mi alrededor, el polvo de los muebles, los pisos sucios, las cosas fuera de lugar. No se podía dejar así. Fue entonces cuando me acordé de Katia, la hija de los vecinos, una chica tranquila, estudiante nocturna, que antes me había ayudado con pequeñas tareas. Llamé enseguida. Katia, amor, ¿estás libre hoy? Necesito ayuda con la limpieza. Sin dudarlo, ella respondió que estaría allí en media hora. Dejé la llave debajo de la alfombra y le expliqué por teléfono lo que había que hacer. La biblioteca necesita un paño húmedo. Las escaleras al segundo piso están sucias, pero cuidado con las estanterías de Artem, allí guarda algunos libros viejos y siempre tiene miedo de que los toquen. Aseguró que todo estaría impecable. Di un suspiro de alivio. Ahora podía correr hacia ese café de la esquina, nuestro antiguo punto de encuentro, donde ya me esperaba Zina, envuelta en un chal de colores, el pelo recogido y los ojos brillando con la misma intensidad de siempre. Nos sentamos junto a la ventana, pedimos té y las palabras empezaron a fluir como si no hubiera pasado el tiempo. Hablaba de sus hijos mayores, de la vida en la gran ciudad, yo, Artem y su trabajo en el periódico, esa quietud que a veces duele. Nos reímos, recordábamos los viejos tiempos, pero había algo en nuestro pecho, una mezcla de calor y opresión, como si el anhelo fuera a la vez dulce y agudo. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Katia. Sonreí pensando que había terminado temprano. Pero del otro lado, solo silencio. Luego jadeando como si alguien contuviera la respiración por miedo. Señorita Lida, ¿hay alguien más en la casa además de mí? La pregunta me congeló. Por supuesto que no, ¿por qué? Su voz temblaba. Arriba hay una mujer. Con un vestido largo blanco y el pelo suelto. Recorrió el pasillo y entró en la última habitación. El mundo giró. Katia, escúchame con atención, sal ahora de esta casa. Cierra la puerta y espera afuera. Ya voy. No le expliqué nada a Zina, simplemente me levanté de repente, murmurando alguna excusa sobre una emergencia. En el camino llamé a la policía, con la voz entrecortada y las manos temblando en el volante. Cuando llegué, un coche de policía ya estaba aparcado delante de la casa. Katia estaba sentada en los escalones, pálida como una sábana, con los labios temblorosos y los ojos muy abiertos por el terror. La abracé fuerte. ¿Qué pasó? Ella simplemente sacudió la cabeza, incapaz de formar palabras. Poco después salió la policía, registramos todo, las habitaciones, el ático, el sótano, incluso el cobertizo de atrás. Nada. Ni señales, ni huellas. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Respiré profundamente, pero el alivio no llegó. Algo dentro de mí permaneció tenso, como un hilo a punto de romperse. Katia susurró casi sin voz, se lo juro, señora Lida, lo vi. No era una persona, era como una sombra. Su miedo era contagioso. Antes de que pudiera decir algo, el auto de Artem entró en el garaje. Bajó sorprendido al ver a la policía y mi expresión rota. Le conté todo en unos segundos, esperando que compartiera mi pánico. Pero él solo se rió, le dio una palmada en la espalda a Katia y le dijo, debes estar cansada, niña. Esta casa es vieja, está llena de rincones oscuros.
La luz hace cosas raras, vemos lo que no existe. Katia miró hacia abajo avergonzada, mientras yo lo miraba incrédulo. ¿Cómo podía ser tan indiferente? Había visto el terror en sus ojos. Pero su tranquilidad me hizo dudar, ¿fue todo solo un susto, un cansancio en la cabeza? Pedimos disculpas a la policía, le pagué a Katia y la envié a casa a descansar. Todo parecía volver a la normalidad. Solo que no. Porque algo flotaba en el aire, pesado como la humedad antes de una tormenta. Y fue después de ese día que las cosas realmente empezaron a cambiar. Artem se retiró y la casa quedó más silenciosa que nunca. Y fue en este silencio que comenzaron los ruidos. Primero casi imperceptible, un crujido aquí, un suspiro allá. Hasta que una noche acostada en la cama, oí pasos en el desván. Ligero, cauteloso, como si alguien intentara no ser escuchado. Al principio lo atribuí al viento, a la vieja madera de la casa, que ya tenía más de 70 años. Pero luego vinieron otros sonidos, páginas pasando, lentamente, como si alguien estuviera leyendo a medianoche, el arrastre de un mueble pesado por el suelo. Hablé con Artem a la mañana siguiente mientras tomábamos el té. Hay alguien caminando en el ático. No es el viento. Ni siquiera levantó la vista del periódico. Son ratas, Lida. El desván está lleno de ellas. Mañana compraré unas ratoneras y listo. Y así lo hizo. Al día siguiente colocó 2 trampas metálicas debajo de las escaleras que conducían al ático, mirándome como diciendo, ahora puedes dormir tranquilo. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Mi conciencia, sin embargo, no me dejaba en paz. Y lo más extraño, los ruidos cesaron. Sin arrastres, sin crujidos, sin suspiros entre las vigas. Suspiré aliviado, casi avergonzado. Debe haber sido mi imaginación, pensé. El cansancio, el estrés. Artem siempre tiene razón. Y durante 2 semanas incluso lo creí. Hasta el día en que fui al mercado y compré un trozo de ese salami picante que me encanta, esos que Artem odia y levanta la nariz con solo olerlo. Eso es veneno, dice a menudo, mientras saboreo cada rebanada con un placer casi culpable. Lo guardé en el frigorífico envuelto cuidadosamente en papel de pan, planeando un festín solitario para el fin de semana, pan integral, pepinos encurtidos, salami cortado en láminas tan finas como hojas de otoño. Una pequeña rebelión doméstica. A la mañana siguiente, cuando abrí el frigorífico, el paquete ya no estaba. No estaba en el plato inferior ni en el cajón de la carne. Lo que quedó fue un corte irregular en el embalaje, como si alguien hubiera arrancado un trozo a toda prisa, sin prestar atención a los bordes. Llamé a Artem, quien levantó la vista del periódico con la expresión de alguien interrumpido en medio de un pensamiento brillante. ¿Tocaste el salami? ¿Y? Frunció el ceño como si la pregunta fuera absurda. Oh sí. Lo probé anoche. No sé qué me pasó, pero de repente quise algo picante. Y volvió al periódico como si el caso estuviera cerrado. Me quedé paralizado. En todos los años que estuvimos juntos, Artem nunca había tocado la comida picante. Ni siquiera un grano de pimienta en el caldo, se quejaría si por descuido le añadía demasiado. ¿Y ahora, de repente, un deseo repentino? No discutí. No había ninguna lógica que lo justificara. Simplemente me encogí de hombros y salí de la cocina, pero algo me roía las entrañas, como una astilla de hielo atrapada entre mis costillas. 2 días después el salami había desaparecido por completo. No había migas en la basura, ni en el mostrador, ni siquiera el olor distintivo que flotaba en el aire. Miré en el frigorífico, vacié el cubo de la basura e incluso miré debajo del fregadero. Nada. Esta vez ni siquiera le pregunté a Artem. La pregunta ya no importaba. Lo que importaba era la gélida certeza de que alguien se había comido aquellas rebanadas. Alguien que no éramos nosotros. Y luego llegó esa noche. Fuimos a visitar a un antiguo colega de Artem, un periodista con el que había trabajado años antes en otra ciudad. Salimos temprano y regresamos tarde, casi medianoche. Mientras Artem estacionaba el auto, fui directamente al baño, ansiosa por lavarme la cara y quitarme el polvo de la piel. Abrí la puerta, encendí la luz y me quedé paralizado. El suelo estaba mojado. Un charco frío se extendió sobre los azulejos, como si alguien acabara de salir de la ducha.
Sentí la humedad filtrarse en mis calcetines, hasta mis tobillos. Me acerqué a la bañera, las gotas todavía corrían por las paredes, frescas, brillantes bajo la luz amarilla. Toqué las baldosas, húmedas. Y supe con una claridad que cortaba como una navaja, que nadie había usado ese baño desde la mañana, cuando lo limpié antes de irnos. La toalla que colgaba del gancho estaba seca. El desagüe impecable. Llamé a Artem. Su voz llegó apagada desde el pasillo. ¿Qué fue? ¿Alguien se duchó aquí? Hoy. Entró, miró al suelo, a las gotas de la pared y se encogió de hombros. Debe haber llovido. El agua entró por la ventilación. No llovió, respondí secamente. El cielo estuvo despejado toda la tarde. No cayó ni una gota. Su rostro adoptó una mueca de impaciencia. Entonces son las tuberías. Alguna tubería debe haber reventado. Siempre inventas problemas. Mañana llamaré a un fontanero. Pero no llamaron a ningún fontanero. Al día siguiente el baño estaba seco. Sin rastros, sin manchas, como si nada hubiera pasado. Revisé las tuberías, la ventilación, la mampara del techo. Todo intacto. Todo normal. Y sin embargo, algo ardía dentro de mí. No era miedo, era la sensación de ser observado. Que las paredes respiraron. Los ruidos en el desván, el salami desaparecido, el baño mojado. Por separado, todo tenía una explicación. ¿Pero juntos? No. Algo andaba mal en esa casa. Algo que se movía en las sombras cuando le dábamos la espalda. Fue en una tarde gris, mientras Artem trabajaba en la sala de redacción, que decidí ordenar la biblioteca. Era su santuario, una habitación en el segundo piso donde guardaba libros, borradores, cuadernos. Aquí no toques, solía advertir, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Pero el polvo ya se acumulaba en los estantes, las páginas amarillentas caían como hojas muertas y no podía soportar ver más el caos. Solo un poco de orden, pensé. Él ni siquiera se dará cuenta. Abrí la ventana para ventilar, me senté en su escritorio y comencé a clasificar los papeles. Borradores amontonados sin criterio, impresiones descoloridas, bolígrafos sin capuchón tirados entre montones de notas. Mientras apartaba una pila, el cajón del escritorio cedió con un fuerte clic. Siempre estaba atascado, Artem se quejaba de que tenía que patearlo para abrirlo. Pero ese día se deslizó como si lo hubieran engrasado. En el interior, entre papeles amarillentos y recortes de periódico, había un pequeño cuaderno con una tapa marrón desgastada en las esquinas, atado con un fino cordel. Lo sacó con cuidado, el papel era grueso, envejecido, pero resistente. Cuando abrí la primera página, mi corazón dio un vuelco. La letra era femenina. Letras redondeadas y delicadas, dibujadas con una paciencia que Artem nunca tuvo, siempre odió escribir a mano y prefería el teclado, al que llamaba el único instrumento civilizado. Pero esas líneas eran de otra persona. De otra época. Hojeé las páginas, bocetos de personajes, diálogos, extractos de una novela inacabada. Una mujer en un pueblo de montaña, esperando a alguien que nunca regresaría. Un secreto enterrado en el sótano de una casa antigua. Y entre líneas una voz susurró, no la de Artem, sino una voz familiar. Una voz que parecía venir del interior de las propias paredes. Cerré el cuaderno con un estremecimiento, como si me hubieran pillado haciendo algo prohibido. Lo volví a guardar en el cajón, enterrado bajo los papeles, como si temiera que si lo dejaba a la vista desaparecería. O peor, que alguien supiera que lo había encontrado. Esa noche el sueño tardó mucho en llegar. Y cuando finalmente comencé a hundirme en la oscuridad, lo escuché, el crujido de las tablas del pasillo. Eran casi las 3 de la mañana, siempre sabía la hora sin mirar el reloj, como si el cuerpo llevara su propia mano. La casa estaba tan silenciosa que mi propia respiración sonaba demasiado fuerte. Pero escuché. Pasos lentos y deliberados con largas pausas entre ellos. Como si alguien caminara por el pasillo, se detuviera, escuchara y luego diera un paso más. El frío subió por mi columna, helado como una espada. Quise encender la luz, pero mis dedos no obedecieron. Todo el cuerpo pesaba como plomo. Los pasos se detuvieron afuera de nuestra habitación. Un suave crujido, el pomo de la puerta giraba lentamente.
Solo un poco. Luego, silencio. Un silencio tan denso que dolía los oídos. Hasta que finalmente se reanudaron los pasos, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Me quedé despierto hasta el amanecer. Cuando la primera luz gris se filtró a través de la cortina, me levanté en silencio. Artem durmió profundamente, roncando bajos irregulares, como si nada hubiera pasado. Bajé por el pasillo, subí las escaleras. Todo parecía igual. Excepto la puerta de la biblioteca, que estaba entreabierta y juro que la había cerrado. Y el olor. No era perfume, no era jabón. Era algo viejo como pétalos secos aplastados entre las páginas de un libro olvidado. El mismo olor que había olido años antes, cuando abrí el baúl de la abuela en el ático de la casa donde crecí. No le dije nada a Artem. No hubo palabras. Decía que era mi imaginación, que necesitaba dormir más, tomar un poco de té. Pero dentro de mí, algo se retorció. Desde ese día vivo en estado de alerta. Cada crujido me hacía estremecer. Cada sombra en el rabillo del ojo me hizo girar la cabeza bruscamente. 2 días después, cuando Artem se fue a una reunión, volví a ese cuaderno. Era como si me estuviera llamando, como un imán. Necesitaba saber quién había escrito esas palabras. El antiguo dueño de la casa. La madre de Artem, de quien casi nunca hablaba. Había heredado la casa familiar, pero evitaba cualquier conversación sobre el pasado. Mi infancia fue difícil, fue todo lo que dijo. Mi madre murió joven. Mi padre, bueno, ya sabes cómo eran los hombres en aquel entonces. Nunca insistí. Hasta entonces. El cuaderno seguía en el mismo lugar. Pero cuando desaté el cordón, se me heló la sangre. Entre las páginas no había solo texto. Había fotografías. Amarillento, ligeramente desgarrado en los bordes. Y en el primero una mujer con vestido largo, cabello recogido en un severo moño, ojos claros y penetrantes. Yo la conocía. No en persona, por supuesto. Pero ya la había visto. Era la misma mujer que Katia había descrito esa tarde en el café, el vestido blanco, el pelo largo, el rostro delgado como una navaja. El mismo que, según la leyenda, deambulaba por los pasillos de la casa por las noches, buscando algo o alguien. Le di la vuelta a la foto. En el reverso una inscripción a lápiz, casi borrada por el tiempo. Elena. 1778. Y debajo una palabra que me hizo temblar. Espera. El resplandor de la farola parpadeaba a través de las finas cortinas, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. La vieja vecina, esa señora del chal gris y los ojos llorosos, había murmurado una vez en voz baja que la casa pertenecía a una mujer llamada Elena, y que había desaparecido en circunstancias que nadie se atrevía a describir. En ese momento había negado con la cabeza, descartándolo como una más de esas historias que la gente teje cuando llega el aburrimiento. Pero ahora las piezas encajaron con una precisión aterradora. El nombre en la fotografía. La inscripción en la parte de atrás. Las palabras de Katia. El cuaderno escondido. Cerré la portada del álbum con un clic seco, como si ese gesto pudiera borrar lo que acababa de ver. Lo devolví a su lugar entre los estantes polvorientos, pero me temblaban las manos. Me quedé allí inmóvil, con los ojos fijos en la ventana abierta. Afuera, las ramas del manzano se mecían con una brisa que no existía, o al menos no debería existir a esa hora del día. El sol golpeaba las hojas con una intensidad casi agresiva, pero lo único que escuchaba era un zumbido sordo dentro de mi cabeza, como si alguien hubiera presionado sus dedos contra mis tímpanos. Y luego la pregunta que no me dejaba en paz, porque Artem nunca había mencionado quién había vivido allí antes que nosotros. Por la noche, cuando regresó, traté de abordar el tema con la cautela de quien pisa un cristal roto. Artem, comencé fingiendo ser modesto mientras ordenaba los cubiertos sobre la mesa. ¿Alguna vez dijiste quién vivió en esta casa antes que nosotros? Levantó la vista de su plato con la ceja arqueada en una expresión entre sorpresa y burla. ¿Qué pregunta es esa? Se rió secamente. Ya te lo dije, la abuela de mi padre. Entonces mi viejo. Solo. ¿Por qué la repentina curiosidad? Fingí una sonrisa y me encogí de hombros. Ah, nada.
Acabo de recordar esa historia que me contó una vez el viejo vecino, sobre una tal Elena. El tenedor que sostenía hizo clic contra el plato. La risa desapareció de sus labios. No escuches a estas brujas. Su voz era baja, cortante. Siguen inventando cosas. Elena no estaba. Estás imaginando cosas otra vez. Y antes de que pudiera reaccionar, empujó la silla hacia atrás con un crujido y desapareció dentro de la oficina, cerrando la puerta con un portazo que resonó por toda la casa. Me senté en la mesa, sintiendo mi corazón latir tan fuerte que juré que se me iba a salir de la garganta. Si no hubiera sido por la fotografía que sostuve, podría haberle creído. Pero ella estaba allí. Junto con el cuaderno de tapas gastadas, escrito por una mano que no era la suya y que por alguna razón había escondido. Al día siguiente intenté abrir la puerta de la biblioteca. El mango frío resistió. Un candado nuevo y reluciente colgaba del marco de la puerta. Antes nunca había allí un candado. Presioné mis dedos contra la madera, sintiendo el peso de lo no dicho. Artem lo sabía. Y él no quería que yo lo supiera. Y entonces esa noche volví a oír los pasos. Pero esta vez no venían del ático. Venían de nuestro pasillo. Lento. Decidido. Como si alguien midiera cada movimiento, cada respiración. Se detuvieron frente a la puerta de nuestro dormitorio. Me levanté sin hacer ruido y cogí la lámpara. Hacer clic. La luz inundó la habitación. Nadie. Solo un rastro en el aire, un olor débil, apenas perceptible, como el de pétalos secos dejados al sol durante décadas. El mismo aroma que había olido en la biblioteca. Artem se volvió hacia el otro lado, murmurando algo entre somnoliento e irritado. ¿Otra vez, Lida? Soñador. Duerme por el amor de Dios. Pero lo sabía. No fue un sueño. Alguien, o algo, estaba en la casa. Y él no quería que me enterara. Después de esa noche, dormir se convirtió en un lujo inalcanzable. Tan pronto como cayó la noche, la casa despertó a vida propia. Silencioso a primera vista, pero cargado de tensión elástica, como la cuerda de un arco a punto de romperse. Cada crujido de las tablas del suelo, cada suspiro del viento a través de las rendijas de las ventanas, sonaban como un mensaje cifrado. Alguien estaba mirando. Lo esperaba. O escondido. Artem, sin embargo, actuó como si nada estuviera pasando. Desayuno en silencio y luego encerrado en la biblioteca durante horas y horas. Antes compartía todo, extractos de textos, dudas, solicitudes de opinión. Ahora, solo el sonido ahogado de la puerta cerrándose. A veces, cuando pasaba, oía algo extraño que venía del interior, no un chasquido de teclas, sino un crujido de papel. Como si alguien lo hubiera escrito a mano. Y eso fue absurdo. Artem siempre se burló de los puristas de la pluma, aquellos que insistían en romantizar el dolor del proceso creativo. Vivimos en el siglo XXI, Lida, solía decir riendo. Pero esa mañana, alrededor de las 3, me desperté con la boca seca. El costado de la cama estaba frío. No se había acostado. Pasé la mano por la almohada, hielo. ¿Cuánto tiempo estuviste ausente? Puse el desagüe y salí al pasillo. La casa quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por los rectángulos plateados de la luna que se filtraban por las ventanas del pasillo. Pasé por la biblioteca, la puerta estaba entreabierta. Vi la mesa impecable, la luz apagada, todo intacto como si nadie hubiera puesto un pie allí en días. Bajé a la cocina. Vacío. La tetera fría. Solo una taza en un rincón del fregadero, limpia, seca, como si la hubieran lavado hacía horas. Volví arriba. Y luego al pasar las escaleras del ático me detuve. Porque se oyeron pasos que venían de arriba. Luz. Precavido. Pero firme. Como si alguien estuviera caminando en círculos, marcando su territorio. Me quedé paralizada y contuve la respiración. Subí los escalones con la lentitud de quien teme despertar de una pesadilla. La puerta del desván estaba entreabierta. Extendí la mano, temblando, hacia el pomo de la puerta. Bloqueado. Adentro. Y entonces escuché. Un sonido sordo como si algo blando hubiera caído al suelo.
Una almohada, tal vez. O un cuerpo. Luego, silencio. Bajé las escaleras como si llevara una carga invisible. Me acosté de cara a la pared. El sueño llegó fragmentado, interrumpido por una sola pregunta que golpeaba mi cráneo: ¿quién estaba ahí arriba? A la mañana siguiente me levanté temprano. Artem ya estaba vestido, maletín en mano, algo que hacía tan raramente que me hizo sentarme en la cama y frotarme los ojos. ¿A dónde vas?, pregunté con voz espesa. Se ajustó la corbata sin mirarme. Necesito salir por unos días. Aire fresco. Quizás consigas algo de inspiración. Lo miré como si fuera un extraño. Mi marido era meticuloso hasta el punto de la obsesión. Nunca viajé sin planificación, sin listas, sin previo aviso. ¿Y ahora? Una maleta apresurada, un traje arrugado, ni una palabra antes. ¿Por qué tan de repente?, insistí. Sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en ellos que nunca había visto antes, no era preocupación. Fue una orden. Porque tengo que hacerlo. La voz baja. Fin. No hagas preguntas, Lida. Una vez en la puerta, se dio la vuelta por última vez. Y no dejes entrar a nadie. Nadie. Una pausa. Especialmente la revista. Si aparece Boris Lvovich, digan que no estoy aquí y no volveré. No sabes dónde estoy. Sus manos sobre mis hombros eran pesadas. Demasiado. Los dedos fríos. Se fue. 2 horas más tarde sonó el timbre. Miré por la mirilla y se me hizo un nudo en el estómago. En la puerta estaba Boris Lvovich, el editor de Artem. A su lado, un joven asistente bloqueando con las manos. La abrí forzando una sonrisa de sorpresa. Artem no está allí. Viajado. ¿Viajaste? La voz del viejo editor era cortante. ¿A dónde? No. No lo sé. Dijo que necesitaba algo de tiempo. Crisis creativa. Entró sin ser invitado, caminando hacia la sala de estar, recorriendo cada rincón con los ojos. Lidia, dijo volviéndose hacia mí. No me mientas. Se me heló la sangre. Hablé con Víctor Timofeyevich, su vecino. Sus ojos eran 2 cuchillos. Dijo que por la noche hay luces en el ático. Pero afirmas que Artem no está aquí. El asistente intervino suavemente. No queremos causar problemas. Solo estamos preocupados. Los plazos son ajustados. Si está escribiendo de noche, es señal de que el libro está casi terminado. ¿Pero por qué esconderse? Me quedé allí petrificada. Luz en el ático. Hacía años que no subía allí. ¿Para qué? Solo polvo y cajas viejas. ¿O no solo? Los acompañé hasta la puerta, prometiéndoles avisarles tan pronto como regresara. Cuando la puerta se cerró, mis piernas cedieron. Me deslicé hasta el suelo con la espalda contra la fría pared. En mi cabeza las piezas encajan como los dientes de un engranaje oxidado, los ruidos de la noche, el suelo mojado del baño, la comida que desaparece, el cuaderno con una letra que no era la de Artem, el olor y el ático. Todo apuntaba hacia allí. A ese lugar que temía enfrentar. Pero ya no podía cerrar los ojos. Me levanté y me sequé las manos sudorosas en los pantalones. Arrastré la vieja escalera desde el almacén, quitando las telarañas de los escalones. Con esfuerzo la arrastré hasta el 2.º piso y la coloqué contra la trampilla. Mi corazón latía como si quisiera perforarme las costillas. No había más miedo. Solo una determinación fría, afilada como una espada. Subir. El pestillo chirrió. La trampilla gimió al abrirse. Un aliento cálido y viciado me golpeó la cara, como el aliento de una cripta. Encendí la linterna de mi celular. Y comencé a subir. El ático era un horno. El aire denso olía a polvo, a madera podrida, a ratas y a algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo, como tierra húmeda removida tras décadas de silencio. El polvo danzaba en el haz parpadeante de la linterna, como si el aire mismo se resistiera a ser perturbado. Avancé con cuidado, calculando cada paso, como si el suelo fuera a desmoronarse bajo mis pies en cualquier momento.
La luz rozó cajas apiladas, un columpio de mimbre con cuerdas deshilachadas por el tiempo, un cofre de madera cubierto con una mortaja de plástico amarillento. Todo allí eran décadas de abandono, una capa gris, asfixiante, que parecía tragarse lentamente los objetos. Respiré hondo o lo intenté, pero el aire era demasiado denso, como si el ático contuviera no solo cosas, sino también suspiros atrapados durante generaciones. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más alejado, apoyada contra la pared inclinada, una cómoda pequeña, casi infantil. No la recordaba. Podría haber jurado que no existía la última vez que estuve allí, si es que alguna vez existí. Me acerqué, las tablas del suelo crujieron bajo mi peso como si protestaran por la intrusión. Me arrodillé y el olor a madera húmeda y a papel envejecido subió hasta mis fosas nasales. En el interior, apilados con precisión casi obsesiva, cuadernos. Esos cuadernos. El primer toque a la cubierta de cuero agrietada fue como una descarga eléctrica. Reconocí la letra incluso antes de abrirla, trazos finos, elegantes, casi quirúrgicos. Una firma en la primera página, como una cicatriz en el papel, Elena Rudneva. Notas. 1777-1978. El nombre de la mujer de la fotografía. Me temblaban las manos mientras hojeaba las páginas, como si el propio papel pudiera quemarme. No era un diario. Fue un récord. Una cronología metódica, escrita con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba. Las palabras me llamaron la atención, demasiado precisas, demasiado detalladas, a veces aterradoras. Hoy escuché de nuevo pasos en el pasillo. La casa quiere que me vaya. Susurra. Pero me quedaré. Mientras pueda. Mientras no borre. Mientras el que debe recordar no me olvide. Abajo una fecha. Y luego páginas en blanco. Varios. Intacto. Como si el tiempo se hubiera detenido de repente, o como si alguien hubiera sido interrumpido a mitad de una frase. El cuaderno se me escapó de los dedos y cayó al suelo crujiente. Una ola de calor subió por mi nuca, mientras la realidad parecía desmoronarse en cámara lenta. ¿Qué significó esto? ¿Por qué Artem nunca mencionó estas notas? ¿Por qué los escondiste aquí como un secreto podrido enterrado entre las vigas? Un crujido agudo atravesó el silencio. Giré la cabeza tan rápido que casi se me cae el móvil. Alguien estaba ahí abajo. No fue imaginación. No fue el viento. Alguien, o algo, había subido las escaleras. Mi voz salió ronca, entrecortada. ¿Artem? Ninguna respuesta. Solo el eco de mi propio jadeo. Tragué fuerte y me arrastré hasta la trampilla. La luz del teléfono celular parpadeó mientras miraba hacia la oscuridad de abajo. Nada. Solo la oscuridad del pasillo, la misma que dejé atrás. Bajé los escalones con piernas temblorosas, cada uno sintiéndose más largo que el anterior. Cuando llegué al suelo, todo seguía igual. Demasiado. La puerta de la biblioteca, que juré haber cerrado, ahora estaba entreabierta. Lo empujé con las yemas de los dedos, como si temiera que algo pudiera salir del interior. Los mismos libros. El mismo sillón. La misma mesa de caoba. Y encima una libreta nueva. Demasiado nuevo. La funda es lisa, sin rastro de polvo. Pero el nombre que aparecía en el frente me heló la sangre, Lidia Sergeyevna. 2025. Nunca compré este cuaderno. Ábrelo. No, ábrelo. No. Mis manos desobedecieron. La primera página ya estaba escrita. En mi propia mano. Reconocí cada curva de las letras, cada presión de la pluma, cada mancha de tinta donde la punta se había demorado un segundo de más. Esta noche me desperté de nuevo con pasos en el pasillo. La casa susurra. Pero me quedaré. Mientras pueda. Mientras no borre. Mientras el que debe recordar no me olvide. El papel se me cayó de las manos. Nunca escribí esto. Nunca. Y sin embargo era mi letra. Mi esencia. Mi voz. Algo se movió detrás del armario. Un sonido sordo como si alguien se hubiera golpeado la cabeza contra la pared. Corrí. Tropecé con mi propia sombra.
Cerré la puerta con fuerza y giré la llave, como si una cerradura pudiera detener lo que fuera que estuviera al otro lado. Me quedé allí en el pasillo oscuro con el móvil levantado como un arma inútil y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que iba a explotar. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo. Ese viejo aparato colgado en la pared de la entrada, que no habíamos usado en una década. El sonido resonó por toda la casa como una alarma de incendio. Me acerqué lentamente como si cada paso pudiera desencadenar una trampa. Levanté el teléfono. Silencio. Solo una respiración agitada del otro lado. Ronco. Femenino. Casi un suspiro. ¿Me oyes? La voz era un hilo de seda desgarrado, tan baja que apenas podía distinguir las palabras. No pude responder. No podía respirar. No tengas miedo, continuó, y algo en su tono me hizo pensar en agua corriendo por las grietas. No es la casa. Es él. Un clic. La línea murió. Mantuve el teléfono pegado a mi oreja, como si aún pudiera extraer algo de verdad de esos segundos de estática. Luego lentamente lo volví a colocar en el gancho. Ya no había lugar para el miedo. Solo una certeza que arde por dentro como el ácido, él. Artem. Siempre fue él. Media hora después estaba de vuelta en el ático. No podía mantenerme alejado. No podía dejarlo. Abrí los cuadernos nuevamente y fue entonces cuando lo vi. En la última página de uno de ellos hay una nota que juro que no estaba allí antes. O que no lo había visto. Palabras garabateadas apresuradamente como escritas en un ataque de pánico, me encierra en las paredes. Yo grito, él escribe. Con mis palabras. Mi voz. Si alguien encuentra esto, que levante las tablas del suelo. Ahí. La verdad. Ahí, yo. Me di la vuelta tan rápido que casi me torcí el cuello. En el rincón más oscuro, donde las tablas parecían más desgastadas, hundí los dedos en la madera podrida. Uno de ellos cedió. Empecé dos más. Y allí en el vacío bajo el suelo, un fajo de cartas atadas con hilo negro y una cadena. Con colgante. Lo sostuve en la palma de mi mano. El metal todavía estaba caliente como si lo hubieran extraído de un cuello hacía unos momentos. En el reverso una inscripción, amada musa. Artem. Reconocí el collar. Era igual que la fotografía. El mismo que lució la mujer mientras posaba junto a la chimenea. Elena. Desaté las cartas con dedos temblorosos. El papel estaba amarillento, frágil, pero la letra era la misma, precisa, femenina, desesperada. Elena no le escribió a nadie. Escribí contra alguien. Viene de noche. Dice que soy su musa. Dice que mi silencio es su inspiración. Que mis palabras son suyas. Que no puedo irme porque el mundo no me entendería. Que nací para ser su sombra, no su luz. Página tras página, el mismo patrón, miedo, aislamiento, una mente devorada lentamente. Traté de escapar. Clavó la ventana del baño. Dijo que era para evitar corrientes de aire. Cada línea fue un puñetazo en el estómago. Cada palabra encendía un recuerdo latente, la ventana de nuestro baño, cerrada con gruesos clavos. El olor extraño en los pasillos. Las escaleras que conducían a ninguna parte. Y Artem. Siempre Artem, repitiendo los mismos gestos, las mismas frases, como siguiendo un guión escrito hace siglos. Regresé a la biblioteca. Me senté en el sillón, exhausta. Coloqué el colgante sobre la mesa y abrí el último cuaderno que había escondido. El texto me paralizó. Era mi vida. Mis noches de insomnio. Mis pesadillas. Mi miedo. Mi soledad. Palabra por palabra, como si alguien me la hubiera dictado directamente desde el alma. Lidia se despertó de nuevo por la noche. Su cara, cansada. Sus ojos vacíos. Tengo miedo de que sienta. Pero debe sentir. Sin miedo, no hay creación. Sin dolor, no hay belleza. Ella es casi como Elena. El mismo silencio. La misma lucha sin voz. Lo siento fusionarse. Ambos míos. Ambos reales.
Los escucho. Los entiendo. Los convierto en texto. Me tapé la boca con la mano para amortiguar el grito. Él nos usó. A mí. No éramos personas. Éramos tinta. No éramos voces. Éramos eco. No escribió la verdad. Él robó la verdad. Escribimos. Y entonces lo entendí. No había encontrado esta casa por casualidad. Él la buscó. Lo compré. Porque aquí un día vivió Elena. Tu primera musa. Su primera víctima. Y ahora yo. Recordé sus palabras dichas con una sonrisa casi tierna: no escribo con palabras. Escribo con silencio. No fue una metáfora. Fue una confesión. A la mañana siguiente lo recogí todo: los cuadernos, las cartas, el colgante. Conduje hasta la ciudad, hasta el despacho de Boris Albovich. No llamé antes. No te lo advertí. Entré, puse la caja sobre el escritorio de la secretaria y dije: dile que esto es real. Lo cual no es ficción. Que no es escritor. Y me fui. No podía mantener eso dentro de mí ni por un segundo más. Regresó al anochecer. Lo encontré en la cocina, tomándote como si nada hubiera pasado. Entró con su abrigo impecable, sus ojos brillando con ese fuego que ya no podía distinguir si era pasión o locura. Hola, dijo como siempre. ¿Todo está bien? Asentí. ¿Escribiste algo hoy? Preguntó como si fuera una broma entre nosotros. No, respondí con calma. Hoy no me sentí inspirado. Él se rió. Un sonido ligero, casi cariñoso. Sucede. Fui a la biblioteca. Escuché la puerta cerrarse. Escuché que se abría el cajón de la oficina. Y luego un grito. No por dolor. De furia. ¿Dónde están? Su voz ya no era la suya. Era algo desgarrado, fuera de control. Me quedé donde estaba, sin pestañear. Se lo llevé a Boris Albovich. Dijo que era una historia real. Que no eres escritor. Se quedó helado. Los ojos, esos ojos que ya no reconocía, ardían. ¿Me traicionaste? Susurró. No, me levanté. Me elegí a mí mismo. Dio un paso adelante. No retrocedí. Ojo al ojo. No eres un artista, Artem. Es un parásito. Te alimentas de nosotros y lo llamas inspiración. Pero esto no es arte. Es violencia. Silencioso. Cada día. Enfermo. Él no respondió. Se dio la vuelta. Subió las escaleras. No volvió a bajar esa noche. A la mañana siguiente me desperté y él ya no estaba. No hubo ninguna nota, ninguna llamada. No se llevaron casi nada, solo el cuaderno. Se fue como estaba. Me senté en la cocina, con el té negro enfriándose en mis manos. Y por primera vez en años sentí el silencio. Ni el vacío que asfixia, ni la ansiedad que corroe. Verdadero silencio. Libre del aliento ajeno, libre de la sombra que respiraba por mí. Al día siguiente me levanté temprano, por costumbre, como si todavía estuviera esperando sus pasos en el pasillo, el crujido de la cafetera, el peso de la presencia que llenaba cada rincón. Pero la casa estaba silenciosamente vacía. No ese silencio tenso con la puerta entreabierta de un ático oscuro. Era una quietud mansa, casi acogedora. Como si las paredes finalmente hubieran exhalado. O como si hubiera exhalado. Me levanté, abrí las ventanas. Hice gachas en la cocina, por primera vez en años, no tostadas quemadas, ni café amargo, no lo que a él le gustaba, sino lo que yo quería. Me puse la chaqueta y salí al jardín. Las hojas cubrían el suelo como un sudario, la hierba ya se estaba poniendo amarilla. El otoño, el verdadero, parecía haber esperado a que me liberara para llegar. Tomé el rastrillo y comencé a rastrillar las hojas. Por instinto, por necesidad, solo para que las manos pudieran moverse, para que el cuerpo recordara que todavía estaba vivo. Cuando miré hacia arriba, había una mujer parada en la puerta. No alto, con pelaje oscuro y pelo corto y plateado.
El rostro me resultaba familiar, como algo visto en un viejo sueño. Llevaba un bolso y una libreta en la mano. Lidia Petrovna, la voz era baja, pero firme. Perdón por la intrusión. Mi nombre es Marina Leonidovna Morozova. Soy la sobrina de Elena. Me quedé inmóvil. Solo pude murmurar. Perdón, ¿cómo? Sé que es raro. Hizo una pausa. Pero reconocí la atracción. Me dio algunas notas. ¿Y esta dirección? Se quedó en silencio. Me acerqué a la puerta lentamente como si el suelo fuera a ceder. Entré. Nos dirigimos al balcón. Puse la tetera a hervir, se sentó erguida, como si temiera perturbar el aire. No la había visto desde que era niño, empezó hablando de Elena. Solo la recuerdo como una mujer hermosa, siempre con una libreta en la mano. Luego desapareció. Dijeron que viajó, que se perdió, que estuvo en un hospital. Nadie lo sabía con seguridad. Mi madre sufrió, pero guardó silencio. Ella estaba aquí, dije. En esta casa. Él la trajo. Marina asintió con los ojos llenos pero firmes. Lo sé. Vi las cartas. Vi el collar. Lo tomé de la mesa y se lo entregué. Ella lo rodeó con sus palmas, como una reliquia. Quiero que te quedes contigo, dijo. Debería quedarse con su familia. Él no respondió. Ella simplemente asintió durante un largo rato, como si estuviera de acuerdo no solo conmigo, sino también con algo dentro de ella que la había atormentado durante décadas. Nos quedamos allí durante horas. Dijo que vivía en Rostov, que trabajaba en una biblioteca, que siempre sentía una sombra dentro de él, como si alguien de su familia hubiera sido borrado y lo único que quedaba era un feliz vacío. Sabía que faltaba alguien, dijo. Ahora sé el nombre. Y la voz. Para ti. Luego sacó un sobre de su bolsillo. Aquí está todo lo que encontré en los archivos. Fotografías amarillentas, postales, un plano antiguo de la casa. Y un borrador, La casa del silencio, crónica de una desaparición. Firmado por Artem Melnikov. ¿Escribió sobre sí mismo? ¿O fue un ensayo para una nueva víctima? Cuando ella se fue, yo estaba solo. Ni miedo ni pánico. Con seguridad. Ya no era una presa. Él fue quien lo escuchó. ¿Quién había escapado? ¿Quién podría decirle a los demás que esto existía? Existimos. Somos. Reuní todos los papeles restantes, los envolví y los etiqueté, no ficción. Verdad viva. Y lo llevé a la oficina de correos. La dirección, la misma redacción. Que se lo queden. Hágales saber. Por la noche tomé un cuaderno nuevo. Abrí la primera página y escribí. Mi nombre es Lidia. Tengo 63 años. Viví en una casa que susurraba. Ahora está en silencio. Ahora solo mi voz habla. Y por primera vez me pertenece.